ahora al sermón de la palabra de Dios. Hoy voy a predicarlo bajo el tema el reconocimiento, un evento diario. Y los invito al capítulo 100 del libro de los Salmos, los primeros 3 versículos. Abra su Biblia, los primeros 3 versículos del capítulo 100 del libro de los Salmos. A la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Y donde vamos a concentrarnos en predicar hoy es en el versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dígale al Señor que le habla su vida. Dígale: Señor, habla mi vida. Ahí lo que está en el chat, dígale al Señor: habla mi vida. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse, mis amados. Alabado sea el Señor. El reconocimiento. Si vamos a buscar un significado básico de la palabra reconocimiento, tenemos que concluir que existe un reconocimiento físico. Que tenemos que concluir que podemos reconocer a alguien mediante nuestra vista. Aquellos que tienen una buena vista, porque yo, en el caso mío, está la cosa difícil. Cuando viene una visita y se sienta allá atrás y batallo para poder reconocer quién es. Podemos reconocer a alguien a través del tacto. También podemos reconocer a alguien cuando lo escuchamos, o sea, a través de su voz cuando le escuchamos hablar. Nosotros tenemos diferentes maneras de poder reconocer algo o a alguien. Incluso con el olfato también nosotros podemos reconocer algo o podemos reconocer a alguien. Es curioso en el mundo del reino animal cómo los animales, 1% altísimo de sus actividades es a través del olfato. Ellos reconocen quiénes son los miembros del clan de ellos por el olfato. Usted puede ir a una granja y a usted todo le huele igual, pero los animales saben quiénes son de su familia y quiénes no por el olfato. Una manera que ellos tienen de reconocer. Yo sé que usted en su familia reconoce a los suyos, no solo por la vista, no solo por el que los escucha, pero me atrevo a decir que también usted los reconoce por el tacto y también los puede reconocer incluso por el olfato. Usted conoce a los suyos, ¿sí o no? Usted conoce a los suyos. Reconocer lo hacemos de esa manera, porque reconocer también trata de examinar o de discernir. Cuando reconocemos, estamos examinando o estamos discerniendo a alguien o algo. Y reconocemos su identidad, reconocemos su naturaleza, pero también podemos reconocer la circunstancia de ese alguien o de ese algo. O sea que reconocer es algo importante. Y cuando yo leo el versículo 3 del capítulo 100 del libro de Salmos, que comienza diciendo: reconoced que Jehová es Dios. Hay una pregunta que a través del tiempo siempre ha permeado en medio de los creyentes. A mí en lo personal, muchos de mis hermanos aquí reunidos y otros que no se encuentran, se han acercado a mí y me han preguntado: pastor,
¿cómo yo puedo reconocer la voz de Dios? ¿Alguien ha hecho esa pregunta alguna vez? Muchos han hecho esa pregunta. Se lo han preguntado. Hay algunos que han venido donde mí a preguntarme, pastor, ¿cómo yo puedo reconocer la voz de Dios? Es una pregunta que ha sido hecha por muchísima gente a través de los tiempos. Eso no viene de ahora, eso viene de siempre. Siempre hemos querido saber cómo reconocer la voz de Dios. A quien se le hizo fácil fue Adán. Adán se le hizo fácil porque fue el primer ser humano creado por el Señor. Él y su señora esposa. Y cuando pecaron delante de Dios se escondieron. Dice la Biblia que se escondieron. Y escucharon la voz de Dios. Alabado sea el Señor. Y pudieron reconocer esa voz porque en ese entonces era la única voz que Adán conocía, la de su esposa y la de su creador. Decimos amén, aleluya. A Adán se le hizo fácil en ese entonces, porque en ese tiempo, en el principio de la creación, no había el problemita que tenemos hoy en día, donde todo el mundo reclama hablar de parte del Señor y todo el mundo reclama que ha escuchado la voz de Dios. Hoy tenemos una, y voy a usar el término puertorriqueño, una mogolla con eso tremenda, porque todo el mundo reclama que ha escuchado la voz de Dios y que Dios le ha hablado y se atreven a decir con toda tranquilidad que tienen la capacidad de poder reconocer la voz audible del Señor. Esos son los tiempos que vimos ahora. Adán no tuvo ese problemita. Él era el único en ese entonces. Fíjese, Samuel, no lo tienen que buscar, pero en Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10, en la historia de Samuel. Recuerden que Samuel escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció hasta que fue instruido por Elí. Mientras Elí no lo instruyó, él no pudo reconocer la voz de Dios. En 2 ocasiones escuchó la voz de Dios y él pensaba que era la voz de Elí. Y corría para allá y le decía, escuché que me llamaba. Y Elí le respondía, yo no te he llamado. Hasta que Elí lo instruyó y le dijo, la próxima vez que te suceda, vas a contestar. Y lo puede ver en el versículo específicamente 9. Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Aleluya. Cuando Samuel fue instruido, entonces él pudo entender y pudo escuchar que era la voz de Dios. Pero también vemos aquí a Gedeón. En Génesis, en Jueces capítulo 6, los versículos del 17 al 22 y los versículos del 36 al 40, lo pueden notar ahí, después lo leen en su casa. Vemos a Gedeón que tuvo una revelación física de Dios. Cuando hablamos de una revelación física de Dios, estamos hablando de una teofanía. O sea que él tuvo una experiencia directa, real y física con Dios. Y aún así Gedeón dudaba que era la voz de Dios. Al punto, imagínate cuánto Gedeón dudaba, al punto que pidió señal. No una vez. ¿Cuántas veces Gedeón pidió señal? 3 veces. No una vez, sino cuántas veces. 3 veces. Tuvo una experiencia, tuvo una revelación, pero dudó y pidió señal. De hecho, nosotros estamos acostumbrados a pedir señales al Señor. Cuando nos enfrentamos a una situación nueva en nuestra vida, nosotros le pedimos señal a Dios. Yo, al igual que Gedeón, también en un momento dado dudé. Cuando yo estaba
huyéndole al llamado de Dios, porque yo le huí al llamado de Dios. Hay muchos que le siguen huyendo al llamado de Dios. Bendita la gloria de Dios. Aleluya. Y yo le estaba huyendo, pastor, al llamado de Dios también. Entonces le puse una señal al Señor. Señor, si eres tú que me estás llamando, ya yo sabía que Él me estaba llamando. Yo no tenía la más mínima duda que era Dios. Pero al no querer aceptarlo, pues ponía en duda. Y le puse una señal al Señor. Y mi señal era: Señor, si el llamado mío es pastoral, confírmamelo frente a toda la congregación. Bendito el nombre del Señor. Y así mismo fue, frente a toda la congregación. El Señor me confirmó el llamado. Qué bonito sería que tengamos una relación tan profunda y tan hermosa con Dios, que cuando Dios nos hable, nosotros le creamos de una. Eso sería hermoso. Pero la realidad es que en el 90% de los casos, cuando el Señor nos habla y nosotros nos consta que es el Dios que nos está hablando a nosotros, tendemos siempre a pedirle señales al Señor. De la primera no se la creemos. Por eso es que muchas veces nos va mal, porque no tenemos una relación con Dios para reconocer su voz de un solo. Y si le pedimos, y en muchos casos ni siquiera pedimos señal, simplemente nos lanzamos a lo que sea sin esperar en el tiempo del Señor y sin confirmar y asegurarnos que es la voz de Dios la que nos viene hablando. Y Gedeón pidió 3 veces, pidió señal. Fíjate en el versículo 17. Gedeón dice: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Déjenme repetir ese texto, porque yo creo que no sé si me habrán entendido. Fíjate cómo dice Gedeón: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti. Oh, alabado sea, qué hermosa expresión. Si es que tú has escuchado, si es que tú has hallado gracia, si yo he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Yo quisiera que usted, ahí donde está sentado, ¿usted cree que el Señor ha hallado gracia delante de usted? ¿Usted ha hallado gracia delante del Señor? A mí me parece que sí. Si usted está aquí, aleluya, es porque de alguna manera el Señor, aleluya, lo ha llamado, lo ha escogido, lo ha elegido, lo ha convertido, lo ha transformado. Y el Señor vio gracia en usted. Alabado sea el Señor. Y entonces Él le dice: si es que has hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú me has hablado. Ese era Gedeón. Nosotros, a diferencia de Gedeón y de Samuel, tenemos una bendición. ¿Cuál es? Nosotros, los evangélicos, tenemos la Biblia completa, inspirada por el Espíritu Santo. Dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin del que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. A diferencia de Samuel y de Gedeón, nosotros tenemos la Biblia completa de la palabra del Señor. Y en la Biblia encontramos respuesta para todo. Aleluya. Y es la palabra de Dios la que nos habla a nosotros. Y la palabra de Dios es la voz de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? La Biblia es la voz del Señor. Bendito sea su nombre. Pero vamos a ver eso más adelante. Y antes de llegar a ese punto de quienes pueden escuchar y entender la voz de Dios, primero tenemos que entender cuál es nuestra relación con Él. Dice el versículo 3 que somos su creación. Vaya conmigo ahí, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así ya, nosotros somos su creación. Usted fue creado por el Señor.
Todos los seres humanos hemos sido creados por Dios del cielo. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si ustedes me acompañan a Génesis capítulo 1, versículo 27, y luego el capítulo 2, versículo 7, mira lo que dice el 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Varón y hembra los creó. Eso es lo que dice la Biblia. Usted lo vuelve a repetir. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Ahí no hay un tercer sexo. Él creó a un varón y él creó a una hembra. Él no creó a un hombre híbrido como están ahora por ahí. No. No existe. Los seres humanos híbridos no aparecen en la creación de Dios. Los que hayan por ahí que sean híbridos, esos son demonios. Porque el Señor lo que creó fue un hombre y fue una mujer. ¿Están de acuerdo conmigo? Aleluya. Aunque los gobiernos y el gobierno nuestro nos quieran meter por boca y nariz que existe un tercero, un cuarto género, aleluya, y que usted puede escoger quién es usted, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. Pero a mí me gusta más el versículo 7 del capítulo 2. ¿Por qué me gusta? Mira, Geraldo. Porque toda la creación de Dios fue hecha con la autoridad de su palabra. Y dijo Dios. Todo fue con la autoridad de su palabra. Y dijo Dios. Pero cuando se trata de la raza humana, si usted va al versículo 7 del capítulo 2, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea que nosotros fuimos creados directamente, más allá de su palabra, por sus propias manos. Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Alabado sea el nombre del Señor. El versículo 27 del capítulo 1 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y el versículo 7 del capítulo 2 dice que Él mismo formó al hombre del polvo de la tierra. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Fuimos creados por el Señor. Todos fuimos creación de Dios. Por lo tanto, todos los seres humanos somos hermanos por creación. Todos. No importa qué idioma, qué nación. Todos somos hermanos por creación porque todos fuimos creados. Pero por la caída del hombre, por el pecado, no todos somos hijos de Dios. Eso es muy distinto. Mira lo que dice el mismo versículo. Dice, somos su pueblo. Dice ahí, pueblo suyo somos. Somos su creación. Y vamos a ver ahora quiénes son partes del pueblo de Dios. Dice, y somos su pueblo. Si usted va a primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué?
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, que ese versículo dice, sí somos su creación, pero para ser parte de su pueblo, somos aquellos que hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo. No todos son pueblo de Dios. Sí son todos creación, pero pueblo de Dios no son todos. Porque el pueblo de Dios es el linaje escogido. Es el real sacerdocio. Es un pueblo santo. Dice, nación santa. De hecho, la palabra santidad la quieren borrar de la Biblia a como dé lugar. Las nuevas denominaciones, las nuevas corrientes, las nuevas tendencias dentro del mundo eclesiástico quieren borrar y eliminar la palabra santificación de nuestro vocabulario. Y si fuese posible, hasta de la misma Biblia. No. Usted no puede hacer eso. La Biblia dice que Dios es santo y Él quiere que nosotros también seamos santos como Él lo es. Aleluya. Usted viene a Cristo y el Señor lo pone en posición de santificación. En el momento que vino a Cristo, Él lo ha declarado santo, pero te puso en el camino de santificación y tenemos que crecer en santificación todos los días, de día en día. Somos un pueblo adquirido, un pueblo santo. Y ese pueblo santo, y ese pueblo escogido, y ese pueblo adquirido anuncia las virtudes del Señor. El Señor que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Cómo yo lo compruebo? Dice el mismo versículo, somos sus ovejas. Vayan ahí conmigo. Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero ¿quiénes son parte del pueblo de Dios y quiénes son las ovejas del Señor? Porque para escuchar la voz de Dios y reconocerla, debemos pertenecerle a Dios. Nadie que le pertenece a Dios puede escuchar su voz. Que no le pertenece a Dios puede escuchar su voz. Usted oye en el mundo deportivo, usted oye en el mundo de la farándula, usted oye en ese mundo cómo los famosos, los jugadores y todo el mundo reclama que escucha la voz de Dios y que dependen del Señor. No viven como Él quiere que nosotros vivamos, pero eso es lo que ellos reclaman. Pues están mal y están equivocados. Porque para uno poder escuchar y reconocer la voz de Dios, uno tiene que pertenecerle a Él. Y Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quiénes podemos escuchar la voz de Dios y reconocerla? Nosotros, los que somos sus ovejas. Solo las ovejas del Señor, solamente su pueblo, sus ovejas, son los que pueden reconocer la voz de Dios y escucharla. Porque para escuchar la voz de Dios y reconocerla tenemos que ser su pueblo, pertenecerle a Él. Su pueblo, sus ovejas son aquellos que han sido salvos por la gracia a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha confesado a Jesús como Salvador, si usted ha confesado al Señor como Salvador de su vida, usted puede escuchar y reconocer la voz de Dios. No todos pueden reconocer la voz de Dios y escucharla. Esto es bien importante que lo tengamos claro, porque son muchos los que reclaman que han escuchado algo, que han escuchado otra cosa, que han visto una aparición, que yo no sé cuántas cosas la gente se inventan y le achacan eso a Dios, pero no viven de acuerdo a la voluntad del Señor. No han aceptado a Cristo como Salvador, pues esa no es la voz de Dios, ni es el Señor manifestado tampoco.
No tienen que estar de acuerdo conmigo, pero eso es lo que enseña la Biblia. Nadie que no le pertenezca a Dios puede reclamar que ha escuchado la voz de Dios. Pero son muchos los que dicen, yo escuché la voz de Dios. A mí se me apareció un ángel. A mí se me apareció el Señor. Yo vi una aparición de aquello. Yo vi una aparición del otro. Y más en estos días, que en algunos de nuestros países se celebra el Día de los Muertos y la gente ven a los familiares por todos lados. Esa no es la voz del Señor. Esa aparición no es Dios. Porque para uno poder reconocer la voz de Dios, uno tiene que pertenecerle a Él. Y de la única manera que usted es parte de su pueblo y su oveja es aceptando a Cristo. Es siendo salvo por su gracia a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera. Ahora bien, estamos viviendo o estamos en el tiempo de la celebración de la primera llegada física de nuestro Dios a este mundo. Estamos en los tiempos donde estamos celebrando esa primera llegada. Una primera llegada que ha traído mucha controversia a través de los tiempos en el pueblo del Señor. Porque el pueblo de Dios es el pueblo de Dios. Pero a veces que el pueblo de Dios nos desenfocamos y nos estancamos en peleas tontas. Las almas perdiéndose y nosotros agajados de las greñas, discutiendo si nació o no nació en diciembre. El mundo lo tiene el diablo engañado y el pueblo de Dios agajado de las greñas. Imagínense. Imagínense. Si el tiempo que invertimos discutiendo lo dedicamos a testificar de su grandeza y hablar de esa venida maravillosa, ¿cuántas almas podemos alcanzar para Cristo? Pues yo lo veo todos los días en las plataformas sociales, cómo se pelean unos con otros. Unos con otros. El mundo no sabe celebrar porque el mundo no tiene a Dios. Y de la manera que el mundo celebra la llamada Navidad como ellos lo ven, no es de Dios. ¿Y usted sabe por qué yo sé que no es de Dios? Porque el mundo la celebra. Y el mundo no puede celebrar nada que sea de Dios. Cuando el mundo celebra algo, es porque no es de Dios. Porque el mundo no puede celebrar nada que venga de parte del Señor. El mundo todo lo tergiversa. Entonces estamos teniendo una buena época de celebración. El mundo la celebra mal. Y nosotros que somos los llamados a aprovechar la oportunidad para testificar el Evangelio de Cristo y hablar de esa primera venida, no estamos peleando unos con otros si eso está bien o está mal. Les voy a contar algo. ¿Cuántos saben o conocen el término Adviento? ¿Usted lo ha escuchado alguna vez el término o el concepto Adviento? Confieso que nunca se los he enseñado ni se los he predicado. Adviento es Adventus, que viene de una palabra del latín que significa llegada o venida. Llegada o venida. El Adviento, la venida, la llegada. Cuando usted cumple años, aquí tenemos una de nuestras hermanas que hoy no está con nosotros, que cumple años ahora en enero y se lo vamos a celebrar. Pero ya ella está desde finales de noviembre anunciando y haciendo campaña. Desde finales de noviembre ya está haciendo campaña. Eso es Adviento.
Eso es Adviento, precisamente. Cuando antes de la celebración ya tú estás proclamando y estás preparando el ambiente y el camino para ese gran día. Eso es Adviento. ¿Ahora lo entendieron? Eso es Adviento. Y todos hemos caído en eso. Nosotros sabemos cuándo nos toca el cumpleaños y de antemano ya estamos preparando. Ya estamos hablando. El mío es el viernes y ya estamos desde el lunes cuadrando la agenda de cómo vamos a celebrar. El jueves tuvimos una celebración aquí hermosa de un cumpleaños, aquí en el santuario. ¿Y cuánto se gozaba? Nos gozamos. Pero si hubo una celebración el jueves, porque previo a la celebración hubo una planificación. Y la persona que lo organizó en su corazón dijo, me gustaría que fuese así. Eso se llama Adviento. Prepararlo. Entonces nosotros los creyentes, oiga bien, la semana previa al día que se celebra el nacimiento de Jesús se llama Adviento. Nosotros podemos de antemano, porque tenemos el descaro de preparar bien nuestro cumpleaños y prepararnos bien para él y celebrarlo por todo lo alto. Pero no podemos hacer un buen evento para hablar de la primera llegada del Señor Jesucristo a la tierra. Eso no lo podemos hacer. Parecemos testigos de Jehová. Yo sé que muchos tal vez en las redes no les gusta lo que yo estoy diciendo. A mí, plin. Aleluya. Pero usted va a tener que entender, aleluya, y va a tener que escuchar. Si estamos hablando y predicando que Cristo viene por segunda vez, es porque tuvo una primera venida. Y tenemos que hablar de la primera venida para que la gente entienda para qué vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo yo puedo reconocer la voz de Dios si ni siquiera creo en su primera venida? Ay, se fueron las alabanzas. Si yo no creo en su primera venida, ¿cómo yo puedo reconocer su voz si ni siquiera creo en su primera venida? En los tiempos que Cristo nació, no había Facebook, no había Instagram, no había Twitter, no había TikTok, no había, ¿cómo se llaman las otras? Todas esas redes no existían. Todo fue documentado de boca en boca. Todo fue documentado de boca en boca. Y gente inspirada por el Espíritu Santo escribió lo que pasó. No tenemos detalles ni pormenores exactos, porque fueron en unos tiempos que no teníamos lo que tenemos ahora. Yo sí sé que yo nací un 5 de octubre a las 10:50 de la mañana. Porque yo nací en un tiempo donde ya había tecnología y había de todo. Y se podía documentar todo. Pero aún en estos tiempos, y me confirman los hermanos que vienen de Centro y Suramérica, hay lugares donde aún en los tiempos que vivimos, hay muchachos que nacen y no los inscriben. Hay veces que estamos celebrando el cumpleaños de la bisabuela. Ha cumplido 101 años, tal vez tiene más. No tiene menos. Porque nosotros en esos tiempos ni se inscribían a las personas o los inscribían tarde. Y algunos se inscribían con una fecha que no es. Aquí hay unos cuantos que tienen más añitos y yo creo que me están mintiendo. Aleluya. Hay unos pocos por ahí que yo creo que tienen unos pocos años más. No sé cuándo los habrán inscrito. A mí yo creo que me inscribieron mal porque yo no reflejo la edad que tengo. Alabado sea el Señor.
sé cuándo yo nací, yo sé la hora que nací, yo sé dónde yo nací. Y los únicos datos que tenemos, claros y contundentes, es que nuestro Señor Jesucristo por primera vez vino a esta tierra. Nuestro Dios fue encarnado. Y lo que estamos celebrando es que nuestro Dios se hizo hombre, su primera llegada, para pagar por algo que usted y yo no podíamos pagar. Pagar la única deuda que usted y yo no podemos pagar, que es el perdón de nuestros pecados. Pero si yo no creo en esa primera llegada, yo no puedo reconocer la voz del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo yo le hablo a la gente de esa primera llegada? Si la quiero obviar. Y de lo que estamos hablando es de la primera llegada. No estamos celebrando un niño chiquito, no estamos celebrando un pesebre, no estamos eso no es lo que se está celebrando. Estamos celebrando que Él vino por primera vez para pagar esa deuda que usted y yo no podemos pagar. Y cuando viene acción de gracia, nosotros sí, los evangélicos, sabemos celebrar y sabemos decir: Señor, este día específico que el mundo ha tomado para agradecer, nosotros agradecemos todos los días y tomamos ventaja para hablar de por qué estamos agradecidos de Dios. Y cuando en el mes de abril o finales de marzo viene el tiempo de la celebración de la Semana Mayor, nosotros los evangélicos también celebramos lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Pero en todo lo que yo mencioné, ¿quién es quien lo tergiversa? El mundo. No yo, el mundo. Es más, San Nicolás tiene que estar revolcándose en la tumba de coraje, porque lo resaltan a él y no resaltan al Creador. Un hombre que se dejó usar por el Señor para bendecir a los pobres y a los que no tienen. Y el mundo lo resalta a él y no al que Dios lo usó, y no al Dios que lo usó a él. El mundo es el que está torcido y no conoce la verdad de Dios. Pero usted y yo somos evangélicos, lavados por la sangre de Cristo. Y yo puedo darle gloria a Dios por esa primera venida. Porque si Él no hubiese venido por primera vez, Filipenses capítulo 2 del 5 al 10, léanlo. Dejó su trono de gloria, alabado sea el Señor, y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, para pagar una deuda que usted y yo no podemos pagar. Entonces yo me pregunto, ¿vamos a estar toda la vida, los evangélicos que me están escuchando, peleándose unos con otros sobre la primera venida del Salvador? Yo quiero que se detengan a pensar lo que están haciendo, porque estamos hablando de la primera venida del Salvador, Jesucristo. Él me escogió y Él me salvó. Pero gracias a esa primera venida, ahora estoy esperando la segunda. Y vamos a seguir los evangélicos peleándonos unos con otros. Haciéndole caso a los testigos de Jehová, que no celebran ni el cumpleaños de ellos. No celebran nada, pero como se embojachan. No celebran cumpleaños, no celebran año nuevo, no van ni a votar, pero cogen una agenda que arrastran.
Nosotros los evangélicos, los que hemos creído en su primera venida y estamos esperando ¿cuántos creen en su primera venida? ¿Cuántos están esperando su segunda venida? Somos nosotros los que podemos escuchar la voz de Dios. Pero para poder escuchar la voz de Dios tenemos que pasar tiempo de calidad con nuestro Creador diariamente. Tengo que escudriñar la Biblia. Tengo que leer su palabra. Tengo que meditar en ella. Mientras más tiempo de intimidad yo pase con mi Dios y su palabra, más fácil se me va a hacer a mí reconocer la voz de Dios y su guía en mi vida. Concluyo con esto que les voy a decir. Yo anoche estaba escuchando un servicio, bien bonito el servicio. Yo me gocé el culto completo que yo estaba escuchando, lo estaba escuchando a través del YouTube. Era un servicio de una iglesia pentecostal, pero pentecostal no como las de ahora, sino pentecostales de las del tiempo cuando yo me crié. Y yo me gocé el culto. Claro, yo me lo gocé completito. Yo vi el culto entero. Escuché las alabanzas, escuché los cánticos, la predicación, todo. Y en su sermón y en su mensaje, yo cogí palo hasta por debajo de la lengua. Porque desde el punto de vista del predicador, a juzgar por lo que él estaba hablando, pues yo no tengo chance en el reino de los cielos. Yo cogí lo malo, lo bueno, rechacé lo malo. Y me gocé el culto entero, pero a juzgar por lo que él estaba predicando, pues yo no tengo chance en el reino de los cielos. Hay otras iglesias evangélicas que predican a Jesucristo como Salvador, pero obligatoriamente las mujeres tienen que vestirse de blanco y tener un velo blanco, y los varones se tienen que poner un pantalón negro y una camisa blanca hasta aquí con una corbata roja. Y predican a Cristo como Salvador, pero ese es su uniforme de congregarse. Y esas iglesias son y creen en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo, y creen que Cristo viene otra vez y todo lo demás, pero piensan que uno tiene que guardar el sábado. Y si uno no guarda el sábado, uno está siendo desobediente a la palabra de Dios. Hay otras que predican que solo el nombre de Cristo, que no existe tal cosa como una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que solamente Jesús. Y son pentecostales, y brincan, y saltan, y cogen, y durísimo. Hay otros que predican a Cristo como Salvador, pero son más tranquilos. Y si yo les sigo mencionando, puedo estar aquí toda la tarde mencionando las diferentes iglesias que predican a Cristo como Salvador, pero que tienen sus propias costumbres internas y sus propias interpretaciones. Yo les respeto, porque siempre y cuando Cristo sea el centro de la predicación, mi respeto es para ellos, independientemente de sus reglamentos internos. Eso yo lo entiendo, y yo lo acepto y yo lo respeto. El problema es cuando uno de ellos no me respeta a mí. Ahí está el problema. El día que yo les digo a ustedes de este púlpito,
Solamente van a ser salvos los que sean aliancistas. Usted diga con toda sinceridad: el pastor Germán está equivocado. Si los bautistas dicen solamente nosotros vamos a ser salvos, si los pentecostales dicen solamente nosotros, pero somos pentecostales extremistas, tengamos cuidado. Lo que le quiero decir es, hermano, tengamos cuidado. Reconoced que Jehová es Dios. Jehová no es aliancista. Jehová no es Asamblea de Dios. Jehová no es bautista. Jehová no es de los que guarda el sábado. Jehová no es de los que guarda el domingo. Yo lo único que sé es que Jehová vino por primera vez y se hizo hombre. Vino una primera vez para pagar el precio que usted y yo no podemos pagar. Y le estamos esperando por segunda vez para levantar a aquellos que hemos creído en, aleluya, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Aleluya. Que somos su pueblo. Yo no voy a pelear con nadie. Si ellos quieren pelear conmigo, juzgarme a mí allá, ellos le darán cuentas al Señor. Algo yo sí sé. Óyelo bien, óyelo. Yo creí que Cristo es mi Salvador. Él es mi Salvador, Él es mi Señor, y por gracia yo he sido salvo. Porque Él me escogió, porque Él me salvó, porque Él me redimió, porque Él me transformó. Y no guardo el sábado. Y en mi iglesia no se usa velo. Y en mi iglesia las mujeres no se visten de blanco. Alabado sea Dios. Pero algo yo sí sé, que mis hermanos en Cristo también recibieron a Cristo como Salvador y fueron lavados por la sangre de Jesús y creyeron en el sacrificio de Cristo y han creído que Cristo es su Salvador y que Cristo es su Señor, y celebran esa primera venida y están esperando la segunda. Nosotros no podemos caer en peleas pequeñas. Nosotros hemos aprendido a reconocer que Jehová es Dios. ¿Y cómo yo lo reconozco, Machado? Diariamente. ¿Por qué es importante? Ya concluí. ¿Por qué diariamente? Porque el mundo reconoce al Señor solamente en este tiempo, a su manera. Otros reconocen a Dios en el tiempo de Semana Mayor, a su manera. Otros reconocen al Señor en noviembre en acción de gracias, a su manera. Nosotros los evangélicos celebramos esa primera llegada y estamos esperando esa segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo diariamente. Es un evento diario, todos los días, no importa qué mes del año, no importa qué día, no importa qué hora, no importa. Yo creo firmemente en esa primera venida de Cristo, que fue esa venida para pagar esa deuda que yo no puedo pagar. Y gracias a que Él me salvó, yo estoy esperando esa segunda venida. ¿Cuándo yo creo en eso? Diariamente, todos los días. Y gracias a su palabra yo he aprendido a reconocer la voz del Señor. Anoche me gocé ese culto, me edifiqué mucho, y todo aquello que yo entendía que no era bíblico lo echaba a un lado y me gocé con mis hermanos, porque son mis hermanos. Y qué sorpresa le voy a dar a ellos cuando nos veamos en el cielo. Mira, tú predicaste aquel día que aquí estamos. Y él me va a decir: ay, me equivoqué, malinterpreté. Somos el pueblo de Dios. ¿Qué usted va a hacer? ¿Va a caer en peleas pequeñas o va a aprender a reconocer la voz de Dios diariamente?
como un evento maravilloso. Póngase en pie, mis amados.